Hola, este es el día 25 de abril del año 2013 y esta es una charla sobre cómo lidiar con sensaciones dolorosas del cuerpo que pueden ser derivadas por algún problema físico, una enfermedad o las sensaciones desagradables, dolorosas que están asociadas con emociones negativas. Por ejemplo, cuando tenemos ansiedad, miedo, vamos a tener también sensaciones físicas en el cuerpo, como a veces hay hormigueo, hay presión en el estómago, hay dolor de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito para tener como herramientas para ayudarnos con este tipo de sensaciones, pues obviamente lo vamos a hacer desde la perspectiva de la enseñanza del Buda, principalmente con la práctica de la meditación vipassana o de atención plena, específicamente las partes de la contemplación del cuerpo y todavía más específico, la contemplación de las sensaciones y la contemplación de los elementos materiales. Eh, yo quiero empezar como, digamos, a partir de lo que serían como 4 postulados y ya de ahí los vamos profundizando y extendiendo. El primero es que dice, el cuerpo es materia y la materia no tiene capacidad cognitiva. Los primeros los digo y luego los explico. El segundo es, el dolor físico, ajá, es una conciencia resultante con sensación dolorosa asociada con el cuerpo. Ahorita lo explico, todo eso tiene que ver con Abhidhamma. Otro es, yo no soy mi dolor, el dolor no es mi propiedad. Esto tiene que ver con la característica de la insustanciabilidad o anatta. Lo vamos a ver también. Y la última pues, es observar la sensación dolorosa con atención plena, observando los elementos esenciales y la sensación. Entonces, quiero compartir con ustedes un extracto de, del comentario del gran discurso del establecimiento de la atención, traducido directamente de la lengua pali por mi maestro, el venerable Bhikkhu Nandisena, al español. Y dice así. Dicen que el venerable en esa época estaba enfermo, gimiendo debido al gran dolor, dándose vueltas de un lado a otro. Cierto bhikkhu joven le dijo esto: Venerable, ¿qué lugar le duele? Amigo, no hay un lugar en particular que duela, es simplemente la experiencia de una sensación, porque se toma como objeto la base. Venerable, desde el momento en que comprende así, ¿no es apropiado soportar? Estoy soportando, amigo. Venerable, soportar es admirable. Y el venerable soportó. El elemento aire se expandió y reventó hasta el corazón, y sus vísceras formaron una pila en la cama. El venerable le mostró esto al bhikkhu joven. Amigo, ¿es apropiado aguantar tanto? El bhikkhu joven permaneció en silencio. El venerable, combinando el esfuerzo con tranquilidad, alcanzó el estado de arahat junto con las discriminaciones y siendo uno de igual cabeza, murió en el nirvana final. Esta es una historia que expone el comentario para ejemplificar los beneficios de aplicar la meditación de atención plena respecto al dolor. El dolor se dice que es un objeto de meditación bueno porque es muy prominente, porque o sea, va a traer la mente al dolor. O sea, eso es como muy fuerte. Es difícil que la mente se escape de la sensación de dolor físico. Entonces, es un objeto grande, se podría decir. Grande porque es prominente, es claro. Entonces, la mente lo va a tomar. O sea, no, es difícil que se vaya a otro lado. El mismo dolor va a jalar a la mente. Entonces, uno puede aprovechar eso, convertir eso en algo a favor del meditador y entonces uno observar el dolor. Pero ¿cómo lo podemos observar? Bueno, vamos con lo que les comentaba. El cuerpo es materia y la materia no tiene capacidad cognitiva. De acuerdo con el paradigma de la enseñanza del Buda, la mente y la materia son dos realidades completamente diferentes, aunque sí están asociadas una con la otra y una influye a la otra y viceversa.
pero son dos realidades diferentes. Entonces, por ejemplo, una característica que distingue a la materia de la mente es que la materia no tiene la capacidad cognitiva como lo tiene la mente, o sea que no puede conocer objetos. Ajá. Por ejemplo, o sea, aquí la mesa, o sea, no puede conocer el hecho de que yo la golpeo. O sea, yo la golpeo y no hay una conciencia, de acuerdo con este paradigma de la enseñanza del Buda, que diga que la mesa es consciente de que la estoy golpeando. Ajá. Entonces, de la misma forma, la materia que es parte de mi ser tiene esa misma característica. O sea que si yo tengo un dolor aquí en la mano, ¿sí? O sea, este pedazo de mi cuerpo, de piel, músculos, etcétera, etcétera, nervios, incluso todo, o sea, no tiene la capacidad de conocer, de discernir y entender algo. Ajá. O sea, quien realmente discierne y entiende y conoce el objeto es la mente. Ajá. Pero no la materia en sí. Ahora, hay una relación, o sea, eso no se va a negar, pero lo que hay que tener claro es eso, o sea, que el cuerpo en sí, la materia, no tiene esa capacidad de conocer. O sea, lo digo porque es importante porque el Buda dice, primera noble verdad, eh, ¿qué es el sufrimiento? ¿No? Dice el Buda, nacer es sufrimiento, envejecer es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable, por ejemplo, con sensaciones dolorosas, es sufrimiento. Ajá. Pero dice el Buda, ¿y qué hay que hacer con el sufrimiento? No quitarlo, entenderlo. Porque la trampa es que la mayoría de la gente cuando tiene sensaciones dolorosas o desagradables, lo que quiere es quitárselas. Pero de acuerdo con el paradigma de la enseñanza del Buda, muchas veces esas sensaciones, ese dolor, tiene su origen en causas pasadas. Por lo tanto, está de alguna forma determinado. O sea que la mayoría de las veces nosotros no tenemos control, o sea, no tenemos poder de quitar eso. Entonces no podemos quitar el dolor. Ajá, no siempre. Digo, a veces uno puede tomar un medicamento y eso, pero a veces no. ¿Sí? O con las emociones, o sea, a veces uno tiene angustia y uno no va a ir al psiquiatra porque a que le receten a uno medicamentos porque uno tuvo un momento de preocupación, ¿me explico? Sí, o sea, bueno, o sea, si es el caso, pues sí, ¿no? Pero digo, generalmente hablando, o sea, en la vida cotidiana, el estrés, la ansiedad, el miedo que estamos, con el que estamos generando a partir de las condiciones que enfrentamos de la realidad, pues es importante tener herramientas para lidiar con esas sensaciones físicas. Ujú. Entonces, la propuesta es del paradigma de la enseñanza del Buda, que por ejemplo el dolor, ajá, o sea, es una sensación dolorosa que está relacionada con el cuerpo, ajá, pero eso es una conciencia, o sea, es mental. O sea, está relacionado, asociado con el cuerpo, pero el dolor como tal, así como decir el dolor, eso es una cuestión de la mente, corresponde a la mente. Ajá. Y además es una conciencia, dice el Buda, que es una conciencia resultante, insana. Ajá. O sea que su origen está en el pasado, por lo tanto no podemos hacer nosotros nada al respecto, no podemos viajar en el pasado y quitar la condición de esa causa. Ajá. Pero entonces dice el Buda, segunda noble verdad, ¿y cuál es el origen? Ajá. Entonces, de ese sufrimiento. El origen es el deseo. Si es una sensación dolorosa, si estamos hablando de cuestiones de dolor y eso, tenemos el deseo de quitarlo, de sustituirlo por una sensación agradable o neutral, ajá, o sea, reemplazarlo. Primero quitarlo y luego reemplazarlo por una sensación agradable o neutral. Ujú. Entonces, ese deseo es el que se vuelve obsesivo y el que el que determina nuestra conducta y es el que puede hacer que nosotros actuemos motivados en nuestra mente por emociones insanas. Entonces, ¿qué tipo de acciones vamos a tener en la mente, en el cuerpo y en el habla si están motivadas por una emoción negativa? Ajá. De acuerdo con el Buda, ahí es cuando estamos acumulando más mal karma y estamos también acumulando el potencial para volver a experimentar
más adelante más sufrimiento, incluyendo el dolor físico también, por supuesto. Entonces, la propuesta es primero, y dice, ¿y qué hay que hacer con la segunda causa? Erradicarla. Entonces, no podemos quitar el dolor como sensación, porque la sensación además es un factor mental que siempre está con la conciencia y que está determinado por otras condiciones que están fuera de nuestro control. Entonces aquí entra también un poquito el camino, la puerta de la aceptación. O sea que nosotros debemos de empezar por aceptar qué es lo que está fuera de nuestro control, con una idea de ser eficientes de nuestros recursos personales, de ver dónde voy a poner el esfuerzo. No voy a poner el esfuerzo en querer quitar el dolor, porque no voy a poder. Me voy a pelear con la realidad, porque eso ya está determinado. Pero lo que sí puedo hacer, de acuerdo con la enseñanza del Buda, es responder sanamente al dolor físico o a las sensaciones del cuerpo desagradables. O sea que aunque el cuerpo no esté bien, de acuerdo con esta propuesta del Buda, la mente puede permanecer sana. O sea que yo puedo responder al dolor físico con preocupación, con enojo, con molestia, con irritación, etcétera, con miedo. Pero eso, de acuerdo con el Buda, es mi libre albedrío, mi decisión. O sea que yo también puedo responder al dolor físico, o sea que esté el dolor físico, la sensación desagradable física, derivada por una emoción tal vez, pero yo puedo responder con eso con atención plena, con ecuanimidad, con sabiduría, con entendimiento, con esfuerzo mental correcto. Ajá. O sea que eso también es mi libre albedrío. Y es que a mí me gusta comentar que a veces se nos olvida la otra parte de la naturaleza humana. Obviamente estamos tan agobiados y superados por las condiciones negativas a veces que pensamos que lo natural en los humanos es que respondamos a las cosas negativas de forma negativa. Ajá, que respondamos a la enfermedad, a las pérdidas, a todo lo malo con tristeza, con miedo, con preocupación, con resignación. Ajá. Cuando también parte de nuestra naturaleza es también la paciencia, el entendimiento, la sabiduría, la ecuanimidad, la compasión, la benevolencia. Ajá. Pues eso también es nuestra naturaleza, pero es nuestra responsabilidad desarrollar ese tipo de estados mentales también, que también son naturaleza humana. Pero si nosotros no los desarrollamos, no los ejercitamos, no los ponemos en práctica, pues entonces nos va a parecer muy difícil cuando escuchemos que podemos responder al dolor, la enfermedad y las pérdidas de una forma sana y provechosa. ¿Sí? Porque de hecho, como les comentaba, el dolor físico pues es un muy buen objeto de meditación. O sea que nosotros podemos convertir esa realidad en una oportunidad para nuestra práctica. Ajá. Otra historia del comentario del discurso, cuando el Buda dice que este es el único camino para superar el dolor físico, por ejemplo. O sea, tenemos esta maravillosa historia de este monje que era Mahatisa y que lo mandan a matar, o sea, tenía enemigos. Se dice que este monje era de una familia muy acaudalada, entonces posiblemente había una herencia o algo, y entonces lo mandan a matar. Entonces se contratan un par de bandidos, lo llegan a matar, y él está meditando en el bosque, es un monje, ¿no? Y entonces él dice, qué pena morir con apegos, o sea, porque todavía no he liberado mi mente. Y entonces le pide a los bandidos que le den chance una noche. Y los otros le dicen, bueno, pero ¿qué garantías tenemos de que no te vas no vas a escaparte durante la noche? Y se dice que este monje agarró una gran piedra y se quebró las dos piernas. Y les preguntó si eso era suficiente garantía. Y ellos le dijeron, bueno, está bien, te vamos a dar una noche. Hicieron una fogata cerca de donde él estaba. Y se dice que mientras este monje pues puso atención en su dolor, o sea, observó su dolor y cuando iba a salir el sol, al momento que salía el sol, él alcanzó el estado de iluminación de un arahat, de un completamente, o sea, de un ser que purifica completamente la mente. Ajá. Entonces, o sea,
una situación verdaderamente sufrible y desagradable y dolorosa, él la convirtió en una posibilidad de liberarse de una vez por todas del sufrimiento. Digo, la historia sí es muy, nos puede sonar como muy extrema y tal vez como de imposible o de ficción. Pero yo creo que si ustedes platican con algunos meditadores que practiquen esta meditación de atención plena, van a poder corroborar, o sea, con ellos, que definitivamente la meditación de atención plena puede ayudar muchísimo a lidiar con el dolor y sensaciones desagradables del cuerpo, ¿sí? Incluso meditadores que no tengan mucho tiempo, ¿sí? O sea, en lo personal ha sido mi caso y conozco más personas que han tenido esa experiencia, que a veces de vivir mucha angustia derivada de sus sensaciones del cuerpo, y a veces, muchas veces esas sensaciones obedecen a emociones. Entonces, o sea, ¿qué hace uno? Entonces, yo conozco casos, o sea, de gente que tiene estas sensaciones, que lo desbalancean a uno, o sea, le rompen el esquema a uno, y que realmente han podido mejorar su relación con esto y su calidad de vida por medio de la meditación de atención plena. Entonces, vale la pena, o sea, realmente acercarse, si uno le llama la atención, acercarse a un centro de meditación, de atención plena, de Vipassana, y aprender la técnica y practicarla, ¿sí? Para los que no la conocen, digo, y para los que la conocen, eh, pues básicamente es una propuesta que se hace, pues es observar los elementos. Ajá. O sea, los elementos, ya sabemos, tenemos aire, fuego, tierra y agua. Entonces son los elementos esenciales. Nosotros sabemos que no nos estamos refiriendo literalmente al agua, a la tierra, al fuego, sino que nos estamos refiriendo a propiedades de la materia. Ajá. O sea, el Buda decía que había 28 propiedades materiales. Dentro de esas 28 propiedades materiales tenemos 4 elementos esenciales que además siempre están, o sea, en toda la materia están presentes, junto con otros también, pero los esenciales, digamos, siempre están presentes y nosotros los podemos conocer por medio de la meditación de atención plena, porque la meditación de atención plena lo que conoce son las realidades últimas y la materia es una realidad última y cada uno de estos elementos esenciales tiene características inherentes, o sea, características que nosotros podemos conocer durante la meditación, que nos sirve para distinguirlos y que nos sirve para nosotros poner la mente de una forma tal que la mente se mantenga sana mientras contemplamos el dolor físico. Ajá. O sea, muchas veces mi maestro dice que, el venerable Nandisena, que logramos esta meditación momentánea, ¿sí? Momento a momento, con la atención, un momento de atención seguido de otro momento de atención. Es como cuando entramos a un cuarto con oscuridad y prendemos la luz. La oscuridad se dispersa mientras la luz está prendida. Así como si fuera el dolor físico, ¿no? Cuando no hay atención, que es la luz, está la oscuridad, está el dolor físico. En cuanto, bueno, más bien el dolor mental generado por el dolor físico. Ajá. Porque la cuestión es esta, o sea que lo que nosotros podemos evitar es el sufrimiento mental derivado, condicionado por el dolor físico. Entonces, este sufrimiento o esta aversión o rechazo al dolor físico, cuando hay atención, es como cuando prende uno la luz, entonces eso se dispersa. Ajá. Y entonces yo siempre digo, bueno, si uno va a estar experimentando un dolor físico durante una hora, si uno pone atención plena mientras está ese dolor, a lo mejor uno no va a estar sufriendo una hora completa ese dolor, sino a lo mejor la mitad o menos. Ajá. O sea que eso ya está implicando mejorar la calidad de vida de uno, porque uno ya está sufriendo menos. O sea, porque mientras uno está atento, mientras la mente está sana, el dolor puede estar ahí, pero eso no me afecta a mí emocional ni mentalmente. Ajá. ¿Por qué? Porque este tipo de sensaciones, yo pienso, de dolor y de las que están asociadas con emociones negativas también, a veces no le damos la importancia o el papel que juegan en romper nuestro balance mental y emocional. Porque nosotros construimos una seguridad ilusoria sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida,
¿sí? A partir de una percepción errónea de la realidad. O sea, asumimos que el cuerpo es una fuente de seguridad cuando está sano, fuerte, joven, ajá, y entonces depositamos nuestro sentido de seguridad, de estabilidad, de que nuestra vida esté estable, ajá, en cosas que son impermanentes, y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, depositamos toda nuestra seguridad en cosas, en fenómenos que son impermanentes, y la materia es una, o sea, entonces realmente cuando nosotros nos obsesionamos por tener el cuerpo sano y que esté bien, cuando empezamos a tener sensaciones de dolor o asociadas con emociones, sentimos que toda esa seguridad se pierde, o sea, está amenazada. Y eso genera un nivel de ansiedad y de angustia terrible. O sea, yo le he platicado, yo lo he vivido cuando tuve lo del cáncer, por ejemplo, o sea, lo viví muy claro. O sea, a mí me venían unas sensaciones así como de depresión en el estómago asociadas con miedo, terribles. Y eso me desbalanceaba porque no me permitía poner atención a otras cosas, me agobiaba, me cansaba, me irritaba. Y yo es lo que he escuchado de mucha gente, o sea, que me comenta lo mismo, o sea, que a lo mejor tienen que hacerse exámenes del cuerpo para checar su salud porque algo está mal, o están viviendo situaciones en la casa, en el trabajo, ajá, o no sé, o de la misma situación de la violencia en el país, del estrés, ¿no? De, del tráfico, de la violencia. Y entonces uno siente estas sensaciones en el cuerpo, a veces palpitaciones, que los brazos se duermen, y que tienen que ver con nuestra mente, con nuestras emociones. O sea, y me ha tocado ver, o sea, o escuchar, ¿no? O sea, como esto realmente a las personas nos lleva nos supera la condición, o sea, nosotros tenemos como que lidiando, ya tenemos como ciertos recursos y maneras de ir como equilibrando todas estas situaciones adversas, pero, y entonces nosotros asumimos que tenemos el control, y estamos obsesionados con controlar nuestro entorno, nuestro cuerpo, todo, ¿no? Pero la vida, la naturaleza de la existencia, o sea, siempre le va poniendo rayitas hasta que se supera nuestro límite. Entonces se nos cae la ilusión de ese control que tenemos y nos desbalanceamos. Y entonces somos tomados y agobiados por la emoción negativa y bueno, nada bueno sale de eso, ya todos lo sabemos. Entonces la propuesta es eso, es evitar que esas sensaciones desborden el vaso, desborden nuestra paciencia, nuestro equilibrio, nuestro balance. Ajá. Entonces, bueno, para los que están familiarizados con la meditación de atención plena, si no lo están, exploren el canal. Tengo yo las instrucciones dadas en viva voz de mi maestro, el venerable Bhikkhu Nanisena, donde él explica cómo practicar la meditación de atención plena. Entonces, en el canal están, entonces ahí pueden ustedes aprender las instrucciones. Yo ahorita me voy a concentrar nada más en la cuestión del dolor y los elementos. Uh-huh. Por ejemplo, cuando nosotros observamos el dolor, si observamos los elementos, tenemos aire, tierra, fuego, agua. Entonces, por ejemplo, tenemos el elemento tierra. El elemento tierra tiene esta característica como de apoyar, no, bueno, esa sería su función, de recibir también, y de dureza y de suavidad. O sea, nosotros sentimos, por ejemplo, ahorita estoy sentado en una silla puedo ser consciente de la sensación de dureza o de suavidad del material, ¿no? En contacto con mi cuerpo. Entonces, eso es el elemento tierra. Ajá. O sea, si yo toco, ¿no? mi mano, puedo sentir suave o el hueso y de esa dureza, o los dientes, ¿no? Si choco los dientes, se siente esa cuestión de la dureza. Eso es el elemento tierra. Ajá. Entonces, a veces el dolor se puede experimentar así, como dureza, como una sensación de dureza. Ajá. Por ejemplo, uno se pega en la pata de la cama o en el codo, ¿no? Y uno puede contactar esa sensación de dureza. Ahí la mente puede entender eso, de duro. Ajá. O por ejemplo, el elemento aire. Donde el elemento aire también se manifiesta como presión o como vibración, como movimiento. Ajá. Entonces, a veces, por ejemplo, el dolor de cabeza se percibe como una presión, como si estuvieran presionando. Entonces uno observa,
aire, 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 o presión, presión, porque es la característica del elemento aire. Ajá. O si hay movimiento en el estómago, también, a lo mejor. Entonces uno observa aire, 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 aire. O calor, a veces nos golpeamos o algo duele y el área donde duele se siente caliente. Entonces uno contacta eso, entonces uno es elemento fuego, 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 o calor, calor, calor. O a veces duele el frío también y uno siente el frío hasta en los huesos, ¿no? Dicen. Entonces uno percibe eso y uno puede notar con atención frío, frío, o fuego, 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 fuego. Ujú. Entonces, uno está observando la realidad, no le quita ni le pone nada. Entonces, ahí se cumple, como dice el Buda en el gran discurso del establecimiento de la atención, eh, enérgico, comprendiendo claramente y atento. Entonces, uno pone el esfuerzo, ajá, comprende claramente, o sea, esto es la materia, ajá, la sensación, esto es mente, sensación mental, y el elemento material, ajá, y con atención, o sea que no de manera superficial, sino de que realmente uno está en el momento presente tomando el objeto. Ajá. Removiendo la codicia y la pena en el mundo, uno no está generando ni apego ni aversión hacia el fenómeno. Entonces, tenemos la sensación, no vamos a nosotros a ponerle aversión. Entonces, yo pienso, por mi propia experiencia también, que el dolor es muy fácil que la mente, por los hábitos que tiene y cómo estamos enseñados desde chiquitos a rehuir del dolor, rápidamente generamos una serie de pensamientos fatalistas o negativos asociados a las sensaciones dolorosas o desagradables. O sea, siento que, ay, o sea, son pensamientos como de que me voy a enfermar, me voy a morir, o no estoy bien, o esto no debe ser una buena señal, o sea, si es la sensación de adormecimiento, voy a perder el brazo, la pierna, el hormigueo, ¿no? La palpitación, me va a dar un infarto, ajá. O sea, todos estos pensamientos, ¿sí? O sea, vienen. Entonces, cuando estoy en atención con el dolor, es importante que yo esté atento si vienen estos pensamientos y yo los note, pensando, pensando, no voy al detalle, no voy al discurso, no me interesa entender las palabras de mi discurso mental, ¿no? Pero sí soy consciente de ello. Entonces yo lo noto con atención y sigo observando con atención las sensaciones, ¿no? Ya sea la sensación, puedo observar sensación desagradable, simplemente puedo nombrar en mi mente, sintiendo, sintiendo, o simplemente ser consciente de la sensación. Mientras yo esté consciente, atento en el momento presente, ajá, mi mente está sana, ¿sí? Y no estoy acumulando condiciones para que yo sea agobiado por la emoción negativa y empiece, entre en un ciclo de comportamientos de acción de la mente y el cuerpo y el habla, donde lo único que estoy haciendo es complicando más mi situación. Ajá. Entonces la propuesta es esta. Es importante, por ejemplo, la meditación caminando. También, ¿no? O sea, se dice que uno puede observar los elementos materiales. Entonces, es una forma de entrenarse en la vida diaria también cuando uno va caminando, ¿no? O sea, que cada vez que uno recarga el pie, uno es consciente de la sensación de dureza. Elemento tierra, cuando toca. El momento que el pie toca, se siente si es suave, duro. Entonces, elemento tierra, elemento tierra. Entonces, realmente pues, caminamos mucho en el día, ¿no? Bueno, espera. Y entonces, cuando tenemos la oportunidad de caminar, pues podemos ser conscientes, ¿no? De elemento tierra, elemento tierra, elemento tierra, ¿sí? Y también podemos ser conscientes de aprender a distinguir, diferenciar, discriminar la realidad de la mente de la materia. Entonces, cuando voy a caminar, observo mi intención primero mental de mover el pie. Entonces, yo observo y digo, eso es mente, intención, intención. Y movimiento es aire, aire y tierra, 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 ¿no? La sensación. Cuando estoy comiendo, yo puedo estar comiendo, entonces meto algo a mi boca y cuando mis dientes lo tocan, si es algo crujiente, duro, elemento tierra, ¿no? O si es suave, elemento tierra, suavidad, suavidad, dureza, dureza, tierra, tierra. La mandíbula, el movimiento de la mandíbula, ¿no? Elemento aire, movimiento. Si tomo un líquido, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estoy tomando un cafecito,
está caliente, ¿no? Y observo el elemento fuego, porque es la temperatura. Ajá. Entonces digo, fuego, fuego. O siento cómo va bajando. Si está frío, también llega al estómago. Y observo eso, o sea, estoy atento. Ajá. Porque estoy entrenando mi mente a ver, sin agregar ni quitar, sino ser objetivo con lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, todo ese tipo de cosas son herramientas que para cuando estoy con dolor, puedo explorar, investigar y puedo entrenar mi mente a estar observando esas características de la materia, ¿sí? Y estar evitando pensar en cuestiones fatalistas y todo que me desbalanceen mentalmente o emocionalmente. Yo también dije, yo no soy mi dolor, el dolor no es mi propiedad. O sea, esto yo lo extraigo del discurso de la característica de no alma, porque también, o sea, parte de lo que, como les decía, de lo que nos angustia del dolor y todo esto, es por la identificación también que tenemos de nuestro ser, de nuestro yo, de nuestro cuerpo. O sea, nosotros pensamos que somos nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es nuestra propiedad, y entonces, si el cuerpo tiene dolor, si el cuerpo tiene sensaciones desagradables, ajá, entonces nosotros nos identificamos con eso, y eso complica la cosa. Primero, porque no es de acuerdo con la realidad. Primero. Y segundo, pues la mente se descompone, se vuelve insana. Ajá. Porque está partiendo además de conclusiones erróneas. El Buda dice, ¿qué es lo que ustedes piensan, oh monjes? ¿Es la materia permanente o impermanente? Entonces quedamos que el cuerpo pues, es materia. Impermanente, venerable señor. ¿Y aquello que es impermanente es insatisfactorio o satisfactorio? Insatisfactorio, venerable señor. Y aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, ¿es correcto considerarlo esto es mío, esto soy yo? ¿Sí? O sea que esto nos está hablando también de la tarea del meditador de investigar y ver cuando surge una sensación dolorosa. Dice también sobre la sensación, ¿es la sensación permanente o impermanente? Impermanente, venerable señor. Y aquello que es impermanente es insatisfactorio o satisfactorio. Insatisfactorio, venerable señor. Y aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, ¿es correcto considerarlo esto es mío, esto soy yo? Ajá, o sea que la sensación que es mental y el cuerpo que es materia, ambos son impermanentes. O sea, ese es el postulado que uno debe de averiguar si sí o si no. Si uno con confianza en la práctica emprende el esfuerzo de la meditación, pone atención y corrobora si evidentemente la sensación y la materia son fenómenos que tienen una permanencia. Si tienen una permanencia, entonces podríamos pensar en una propiedad. Pero si son impermanentes, pues ¿de qué propiedad vamos a hablar? ¿Quién posee eso? Si la misma mente es impermanente, si el mismo cuerpo es impermanente, ¿sí? O sea, momento a momento las células de nuestro cuerpo están cambiando. El mismo dolor, o sea, el meditador, o sea, no me crean, experimentenlo por ustedes mismos. El meditador cuando observa el dolor, se da cuenta que el dolor no está todo el tiempo ahí. O sea, uno toma el dolor y ahí está, y de repente no está. Ajá. O sea, a lo mejor la condición física está ahí, pero la mente va y toma otros objetos, y mientras la mente está divagando en otros objetos, no hay dolor, aunque esté la condición física. ¿Sí? Voy a comentar una anécdota, o sea, porque se habla necesitamos un grado de conciencia, de atención, para identificar esto de que el dolor en realidad es una cuestión mental. Hace muchos años mi padre se despertó de la cama, se estira y tenía una molestia en la pierna. Mi madre ve un par de hilos colgando de su pierna y le dice, a ver, ven para acá. Y cuando jala los hilos, era una aguja. Mientras estaba dormido en la cama, se enterró una aguja en la pierna. Ahora, mientras estaba dormido, no le dolía. ¿Por qué? La aguja estaba tocando sus nervios. ¿O qué, los nervios estaban dormidos? Es una pregunta, ¿no? O sea, para preguntarle a un médico, no sé. O sea, la condición, la aguja tocando los nervios y dentro de la carne y todo, ahí estaba. Pero la mente, no había atención, porque cuando estamos dormidos la atención es muy bajita. ¿Sí? En cambio despertó y empezó a ser consciente la atención de la sensación. Y cada vez fue siendo como creciendo. Cuando vio que era la aguja, o sea, la intensidad del dolor,
Entonces, ¿dónde está el dolor? ¿Está en la materia o está en la mente? No significa que no exista la condición de la materia. O sea, otra vez, la aguja estaba tocando sus nervios, pero como la tensión estaba muy baja, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestras posturas del cuerpo? ¿Por qué cuando estamos sentados tenemos que hacer ajustes? ¿Qué motiva esos ajustes? El dolor. Si no nos doliera, la incomodidad es una sensación dolorosa, pero lo damos tan por hecho que no observamos con atención. Pero tenemos incluso esos pequeños ajustes que hacemos del cuerpo, de cambiarnos de postura. Ajá. O sea, obedecen al dolor físico. No lo estamos observando. Nos movemos porque duele la postura si se queda quieta tanto tiempo. Tenemos que cambiar la postura. Ajá. Entonces, ahí está la condición. Pero mentalmente estamos atentos o no estamos atentos. Ajá. Ahora, hay dolores que tienen mucha intensidad. Entonces decimos, sí, ahí está. Ajá. Pero la persona que no entrene la mente, que no medite, generalmente lo que hace es que rechaza, o sea, quiere llevar su mente a otro lugar lejos de ese dolor. En cambio, el meditador lo que tiene que hacer es investigar el fenómeno. O sea, dejar de rechazar y aventarse el clavado. Y entonces tomar al toro por los cuernos, ¿no? Digo, no como soldado sin fusil, o sea, con el arma de la atención plena. Ajá, con las instrucciones correctas de cómo observar, ajá, los fenómenos del cuerpo. Entonces observo, o la mente, ¿no? La sensación dolorosa, ¿no? Soy consciente de la sensación dolorosa. Y comprendo, o sea, porque esa es la diferencia entre el que medita y el que no medita. O sea, que el que medita comprende, dice, esto es esto, y no es de otra forma. Por ejemplo, dice, la sensación está en la mente, y la condición material es otra. Aquí lo que puedo observar en el dolor, no sé, o sea, si yo presiono mi dedo, ¿no? Aquí es en la unión de los huesitos, y presiono fuerte, muy fuerte, ¿sí? Entonces, o sea, la sensación, pues, o sea, hay una condición de los fenómenos materiales y yo puedo observar dónde voy a llevar mi mente. A los pensamientos fatalistas ¿no? Asociados con el dolor, o investigo, ¿no? O sea, siento presión. Presión es elemento aire. Siento la dureza de mi hueso, elemento tierra. Y puedo presionar más fuerte, ¿no? O sea, digo, no que tengamos que ocasionarnos dolor para entrenar, ¿no? Pero, o sea, como experimento, para conocer, para entender. Ajá. Entonces yo puedo contactar eso, o sea, puedo diferenciar y decir, ok, la sensación de rechazo, de angustia, está en mi mente. Aquí en mi mano solamente hay fenómenos materiales de presión, ajá, de calor, ajá, de vibración, ajá, son las características de la materia. Entonces, si yo las observo desde ese punto de vista, es una gran diferencia ya. Ya me permite relacionarme de una forma diferente con el dolor físico y la sensación física, ¿sí? O sea, esto en un sentido como de intervención inmediata, ¿no? A veces yo digo que la atención plena puede funcionar a veces como primeros auxilios mentales. O sea, que en el momento cuando lo necesitas, donde estés, con quien estés, ajá, tiene esta ventaja, esta nobleza la práctica de la atención plena, que no necesitas de objetos externos. Lo único que necesitas es tu propio recurso interno de tu esfuerzo, el entendimiento y la aplicación correcta de la mente. Entonces, eso no lo obtienes de nada de fuera, todo es interno. Entonces, tú lo puedes aplicar en el lugar donde estés, en la situación en la que estés, puedes recurrir a la atención plena y lidiar con este tipo de fenómenos. Bueno, por el momento lo voy a cortar aquí. Voy a seguir ahondando en el tema. Si tienen preguntas, pues pueden escribir ahí en los comentarios. Y, todo esto lo extraigo yo del material que mi maestro, el venerable Bhikkhu Nandisena, da en sus cursos, sus pláticas. Ajá. Todo este material está en nuestra página también. Eh, está en mi canal también, la dirección es Betemar. Ajá.
betemar.org, y entonces pueden visitar el sitio. Ahí está lleno están las traducciones directas del Pali al español de estos discursos. Hay instrucciones de meditación en audio, en documentos también, y hay todas estas enseñanzas sobre cómo a poner en práctica la meditación de atención plena. Y definitivamente pues son herramientas que nos ayudan a vivir mejor, a tener mayor calidad de vida. Y bueno, cualquier pregunta, estoy aquí para servirles. Y vean nuestro sitio, y también tenemos Facebook, así búsquenos como Budismo Theravada Hispano. Y bueno, pues que estén muy bien, hasta luego.